Voy a orar. Sí, hermano. Padre bendito, Señor Celestial, gracias te damos, Padre, por esta tarde, por esta noche, Señor, en que tú nos permites reunirnos para leer de tu palabra, para aprender, para comentar, Señor, sobre las bendiciones que tú tienes para nosotros, mi Dios. Te damos gracias, te pedimos por aquellos que no se han podido conectar todavía, te pedimos que se conecten, que tú les des facilites su camino, Señor, y les des el discernimiento para entrar rápidamente. Padre, también te pedimos que tú seas quien lleve este grupo, tú seas también, Señor, quien lo dirija, quien enseñe, a través de, no importa quién enseñe, Señor, que tú seas el que estés ministrando a través de tu Espíritu la enseñanza de este grupo, Señor. Te damos gracias por todas tus bendiciones, por tu amor, Señor, y por tu cuidado, Señor, hacia nuestra educación cristiana, Señor. Te pedimos que tú permitas que lo que aprendamos lo podamos capitalizar y llevar a la práctica en nuestras vidas, Señor. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Ok. Amén. Pues abre tu Biblia, vamos a Mateo 28. Ya la tengo abierta, Mateo 28 nos quedamos. Ok, pues arráncate. Dice la resurrección. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día a ver el sepulcro. ¿Sí me escucha, hermano? ¿O Sí, se me fue la síguele. señal? No, sí, síguele. Bueno. Te oyes muy bien. Ok. Dice la otra. Ok, a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellos, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y ahí me verán. Ok. Habíamos platicado anteriormente y habíamos visto que desde Mateo 27, precisamente cuando hablábamos de la crucifixión de Cristo, en el capítulo 27, vamos tantito al 27, antes de comentar en el 27, en el 11, en el 27:11, dice que Jesús estaba de pie delante del gobernador y entonces el gobernador, que era Pilato, le dice: ¿eres tú el rey de los judíos? O sea, claro, y Jesús le dijo: pues tú lo dices, ¿no? Ya lo habíamos comentado anteriormente, pero algo que yo no había comentado es que, por un lado, se conocía por parte de los judíos que creían en él, que él era el Mesías. De parte de los judíos que habían visto el testimonio y demás, y los milagros y demás, y que no estaban muy seguros de que él era el Mesías, decían que él era uno de los profetas y tal vez el profeta Elías. Y por parte de los judíos más renuentes y demás, sabían que parte de la profecía decía que si él era el Mesías, él era el rey, ¿no? Y entonces ya había llegado a tal popularidad
las cosas que había hecho el Señor Jesucristo, que ya el mismo gobernador le pregunta, ¿tú eres el rey de los judíos? ¿No? Él no le pregunta si él era el Mesías, él dice, entonces tú eres el rey de los judíos, o si vienes a ser el rey, o quieres ser rey, algo así, ¿no? Pero ya le había llegado hasta él el chisme de que él era el rey de los judíos. Y en el 18, desde el 17, dice, reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién quieres que lo suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? O sea, les dice, ¿le suelto a Barrabás, que es el ladrón, o le suelto a Jesús, que ustedes dicen que es su Mesías? Por eso le llamaban el Cristo, ¿no? Entonces decía, o le suelto a su Mesías. Y entonces dice más adelante, porque sabía que por envidia lo habían entregado. O sea, no había sido por lo que fuera, porque él fuera el rey, o porque, como ellos decían, que él se quería sublevar y demás. Pilato, es Poncio Pilato, ¿verdad? Pilato sabía que lo habían entregado por envidia, no por ninguna otra cosa. Y sobre todo la envidia de los sacerdotes y demás. O sea, por un lado pensaban que podía ser el rey, pero realmente lo están entregando por envidia, ni siquiera por el hecho de que él se dijese el rey, porque pues a ellos no les importaría realmente si él se decía el rey, ¿no? Pues a fin de cuentas el ejército romano lo eliminaría, pero no siendo el caso, pues entonces... Y entonces, como ellos decían que era el rey, y él les dice, bueno, pues este es su Mesías y este es su rey, en el versículo 27 dice, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. O sea, ¿cuál era la causa por la que lo habían condenado? ¿O cuál era la causa que por la cual decían los judíos? ¿O cuál era la causa o el propósito de Cristo, que se quería hacer pasar por el rey? O tal vez decir que cuál era la causa, en el sentido de que qué es lo que se decía de él. Y entonces le dicen, el letrero decía, este es Jesús, el rey de los judíos, ¿no? La vez pasada, por las prisas, pues ya no lo pudimos comentar, pero son detalles muy importantes que había que comentar en esta ocasión antes de entrar en el 28. Ahora sí, vamos al 28. Ya pasados los acontecimientos de lo de Pilatos y demás, Pilato, entonces dice, dejan pasar el día de reposo, ¿no? Se suponía que el día de reposo empezaba a las 6 de la tarde del viernes. Entonces Jesucristo es crucificado más o menos, como a las 12, a las 3 de la tarde ya está muerto. Y desde entonces hasta las 6 de la tarde, por eso resurgía, empezaba entonces el día de reposo. Pasado el día de reposo, que se suponía que era todo el sábado, se supone que el domingo en la madrugada es cuando van las mujeres a ver qué onda con la tumba, ¿no? Y entonces dice, al amanecer del primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y entonces hay un gran terremoto, un terremoto tan grande que un ángel del Señor desciende y llegando, dice, pues obviamente desciende y llega. Al llegar, él remueve la piedra, pero la remueve y además se sienta en ella. El domingo venía yo platicando con Rodrigo que de qué tamaño sería el gigante, que si una silla te llega a las corvas de las piernas, para que se haya sentado en la piedra, de qué tamaño, y la piedra mide 2 metros de alto,
Esas piedras eran unas rocas, unas ruedas inmensas de 2 metros aproximadamente de alto, con más o menos 30 centímetros de ancho. Entonces el peso aproximado de esa cosa era como de 3 a 4 toneladas, creo. Pero el caso es que las podían rodar. Y al rodarlas, pues ya hacían un canal especial para poderlas rodar. Entonces, la tumba había sido sellada. El sello era un clavo que ponían en la orilla de la rueda para que no se pudiese rodar. Lo ponían en la parte alta y ya no podías rodarla. Entonces había que botar el sello para poder rodar la rueda, ¿no? Pero imagínense, llega el ángel gigantesco, rueda la piedrita y se siente en ella, ¿no? Entonces, ¿de qué tamaño era el gigante? Mínimo, si mide 2 metros aproximadamente la rueda, la piedra, él debió de haber medido como unos 8 metros de alto aproximadamente, de 5 a 8 metros de alto. Entonces, luego dice que se sienta en ella y su aspecto era como de un relámpago, o sea, así como Moisés que reflejaba mucha luz, así también el ángel, y blanco como la nieve, ¿no? Las vestiduras, y el miedo de los guardias, y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Alguna parte creo que dice que se desmayaron, entonces yo creo que es esa la explicación. Dice, mas el ángel respondió y dijo a las mujeres, no temas vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús y que fue el que fue crucificado. Y les dice, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Entonces, ahí el ángel ya le está dando su lugar al Señor como tal. Y le dice, miren, vengan y vean cómo está vacío, ¿no? O sea, ya no está. Dice, no está aquí, es lo que sigue diciendo, pues ha resucitado, como dijo, venid, eso ya lo leí. Dice, e id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. El Señor ya les había dicho que cuando Él muriese tenían que verse en Galilea, ¿no? Y entonces les dice, he aquí, os lo he dicho. Entonces ella saliendo del sepulcro con temor, me voy a quitar los lentes porque no puedo leer, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron a sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Entonces, pues está muy fácil, está muy simple de entender. Ya lo habíamos visto en clases de hace años, de que en alguna parte van y vienen las mujeres, ¿no? Sobre todo María, está yendo y viniendo, y por eso no, a veces no se entiende muy bien cómo estaba lo del Señor, pero bueno, hasta aquí lo que sucede es que ella va y habla con los discípulos. La primera ocasión que ella ve a Jesucristo, Él le dice que no la puede tocar, que porque todavía no va al Padre, pero una vez que ella ya les avisa y van los discípulos y ven, entonces yo creo que ya las mujeres pueden tocarlo. Marcos, para mi gusto, es más como que más general en las observaciones que hace. Yo creo que también Marcos vamos a ir más rápido. Ok, Clarice, te lees del 11 al 15, por favor. El informe de la guardia. Mientras ellas llevan ella aquí, la guardia fueron a la ciudad y la misa a los principales de todas las cosas que habían acontecido, y reunidos
con los ancianos, y habiendo consejo dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos, y si el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Que mientras ellas iban a llevar el mensaje de esto a los discípulos, vienen los de la guardia y le dan aviso a los principales sacerdotes, que es lo que son los que habían detenido a Jesús y habían pedido a la guardia que resguardaran, y les platican todo lo que había acontecido. Entonces, aquí lo que yo como que sobresaltaría es que vienen ya crucificaste al Mesías, ya lo metiste ahí, ya resucitó, y te dicen los guardias que vino un ángel luminoso y que se quedaron desmayados y que movió la piedra y que se fue el Mesías, y aún así sigues con el corazón endurecido y no te alcanzas a dar cuenta de que vino el ángel por el Mesías, o abrir la puerta del Mesías. Dices, ¿qué onda con estos cuates, no? Siguen estando ciegos. O sea, no se han dado todavía cuenta de su realidad, del terrible error que han cometido, y lejos de reconocerlo, les dice. Entonces se reúnen los ancianos y les dieron mucho dinero a los soldados, diciéndoles: ustedes van a decir, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. O sea, no entiendo, pero bueno. Y si esto lo oyera el gobernador, de que se habían quedado dormidos y se habían llevado el cuerpo, ellos lo iban a disuadir de que pues no tuviera nada que hacerles. Y entonces ellos toman el dinero y empiezan a difundir esto entre los judíos, y hasta el día de hoy se supone que eso es lo que piensan los judíos, que Jesucristo fue sacado de la tumba, pero nunca dijeron o sea, no puedo creer que los ancianos no se hayan podido dar todavía cuenta del grave error que habían cometido, ¿no? Digo, vas, Angelita. Sí, dice la gran comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Entonces, pues yo creo que esta parte es muy importante, porque una vez que Jesucristo ya pasó todas las pruebas, ya fue crucificado, ya somos salvos por su sangre, ya les deja lo que conocen como la gran comisión, le deja la comisión de hacer este trabajo, de difundir que Cristo vino a morir por los pecados y la salvación y todo eso a todas las naciones, ¿no? Y entonces vemos que, a pesar de haber empezado por un pequeño grupo de cristianos, se decía que tal vez a veces más de 500, pero a fin de cuentas son lo que formaba la iglesia, dijéramos que tal vez unos 3,000, 5,000. De todas maneras, ese grupo es el que ha difundido o difundió a través de toda Europa, difunde
o todo el continente euroasiático africano, para ser más extenso, extienden el Evangelio y de ahí se difunde hacia el mundo, ¿no? Entonces, pues gracias a ese trabajo de evangelismo, pues nosotros ahora podemos disfrutar de esta Trinidad, que aquí también el Señor lo valida y vuelve a decir que deben de hablar, o sea, dice, haced discípulos a todas las naciones y los bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque pues en ese momento el Señor les está diciendo que efectivamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo pues son la Trinidad, los tres son uno, y yo lo había dicho en alguna otra ocasión. Entonces, si los tres son uno mismo, este es otra vez otro de los versículos, otra de las formas en las cuales se vuelve a validar que tenemos un Dios trino. Entonces, y acto seguido les dice primero que van a ser bautizados, pero después que deben de guardar todas las cosas que están aprendiendo, todo lo que era el Evangelio, todo lo que había pasado, todos los hechos de los cuales los apóstoles iban a tener que dar testimonio, y no nada más lo haces sobre que Jesucristo vino y murió por tus pecados, sino que como nos está pasando, tenemos que hablar de todo lo que hicieron los judíos, desde cuando salen de cautividad, la creación de Adán y Eva, todo lo que es la historia judía es parte de este evangelio de salvación, porque de otra manera no alcanza la gente a entender cuál es el significado de este plan de salvación, ¿no? Predicación de Juan el Bautista. Principio del evangelio de Jesús, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él todas las provincias de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río del Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: Vienen tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Ok, bonito comienzo el de Marcos. Marco. Él ya no entra en la descendencia de Jesús, él se va directo hasta la parte donde Jesucristo es bautizado, ¿no? Entonces dice que Juan ya venía platicando sobre la profecía que venía en Malaquías 3:1 y en Isaías 40:3, ¿no? Entonces decía, como está escrito en Isaías también, ¿no? Y decía: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Está en Isaías, pero también está en Malaquías. Y después dice: Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Es así, como les decía yo, está en Isaías 40. Entonces, bautizaba Juan a la gente en el desierto, y todos los de las provincias, todos los de los pueblos, pues venían con él a ser bautizados. Y decíamos que los profetas eran como medio raros, medio que tenían ciertas cosas, ¿no? Hablábamos de que la presencia de Juan pues era un hombre que estaba vestido de pieles y que tenía un cinturón de cuero alrededor de sus lomos, y que pues él lo único que comía era miel y langosta, ¿no? Entonces, y pues ermitaño en el desierto, porque cuando les decía que vinieron a ver al desierto, que les pregunta el Señor Jesucristo, y con respecto a Juan, ¿no? Hablando de Juan el Bautista.
Entonces, y ciertamente decíamos que este Juan el Bautista pues era Elías reencarnado, y lo vemos en varias partes, entre estas pues el versículo que les acabo de, los versículos que les acabo de comentar, donde el Señor les dice que fueron a ver al desierto. ¿Por qué? Porque todas las provincias iban a ver qué profetizaba Juan, y después del bautismo, cuando el Señor Jesucristo empieza a hacer mayores obras, pues de todas las provincias iban a ver al Señor Jesucristo, y eso lo vamos a ver en los siguientes capítulos. Entonces, decía Juan, yo a la verdad les bautizo, no soy digno ni siquiera de estar encorvado delante de él, desatándole las agujetas, entonces, o las correas del calzado. Y por otro lado, decía, yo a la verdad los bautizo con agua, pero el que viene tras de mí, fíjense cómo Juan ya sabía que el Señor Jesucristo iba a recibir el Espíritu Santo, y que con ese Espíritu Santo era con el que él iba a bautizar, iba a ungir a la gente con el Espíritu. Dice el bautismo de Jesús. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que descendía, que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ok, la única diferencia que encontramos en esto es que decía, lo que habíamos leído anteriormente, es que se abría el cielo y bajaba una voz que decía, este es mi Hijo amado, ¿no? En el cual tengo complacencia. Y aquí lo que dice es, tú eres mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Entonces, Marcos tiene una forma de narrativa como que yo creo que a veces le pasaba como Lucas, como que no había estado del todo presente, y de lo que más o menos le platicaban era de lo que más o menos comentaba él, porque les digo que era muy general en sus comentarios, como que no entraba en muchos detalles. Y bueno, el caso es que aquí lo que dice es que pues sí, venía el Señor Jesucristo de Nazaret a Galilea, y para ser bautizado, ¿no? Y que cuando lo bautiza Juan, pues se oye otra vez esa voz del cielo, ¿no? Vuelve a dar testimonio de que efectivamente se oyó una voz del cielo donde Dios estaba validando que Jesucristo era su Hijo amado. Ok, viene la tentación de Jesús, Clarice. En el desierto 40 días, era tentado, estaba con los ángeles, dormía. Decíamos que en los otros evangelios decíamos que el Espíritu lo había llevado, y aquí lo que dice es que fue impulsado por el Espíritu. Entonces, lo que podemos entender es que en cualquiera de los casos es que el Espíritu es el que le dice que tiene que ir al desierto. No es transportado, no es teletransportado o algo así por el Espíritu, no. El Espíritu le indicó que tenía que ir al desierto porque ya había sido bautizado para precisamente pues ser capacitado en esta etapa de los 40 días de ayuno. Y entonces va, así como 40 días estuvo Moisés en Horeb, así el Señor Jesucristo tenía que estar 40 días en ayuno. No sé por qué específicamente igual, yo creo porque es el momento en que el Señor se manifiesta en plenitud, no lo sé. El caso es que se va 40 días al desierto, y entonces pues es tentado por Satanás, ¿no? Y entonces ya vimos lo de la tentación de Satanás, ya vimos por qué el Señor Jesucristo, lo que nosotros decíamos de por qué no había aceptado la tentación de Satanás, aunque parecía muy simple. Y entonces algo que no comentan es que pues estaba entre las fieras y demás, y pues aparentemente no le pasaba nada, pero además los ángeles le estaban sirviendo al Señor. No sé si durante los 40 días o aquí ya se refiere al final,
cuando el Señor ya es alimentado, ¿no? Jesús principalmente. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, ¿se fijan cómo Marcos es muy conciso en la explicación? Prácticamente llevamos a la mitad de Mateo. y él todavía va a la mitad del capítulo 1. Entonces, cuando le avisan a Jesús que Juan había sido entregado, que había sido muerto, entonces Jesús lo que dice: el tiempo se ha cumplido. O sea, ya lo que tenía que suceder hasta la muerte del profeta Elías, que había resucitado, ya se había cumplido. Y entonces empezaba toda la manifestación y todo el trabajo del Señor Jesucristo para difundir la salvación a través del Mesías. Y entonces el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces decíamos que el Señor Jesucristo predicaba el arrepentimiento de pecados, porque así lo dice la Biblia también, y aquí lo vuelve a decir, ¿no? Que se arrepintieran de sus pecados. Que una vez que muere Juan el Bautista, pues entonces ya empieza el Señor Jesucristo a hablar sobre el arrepentimiento de pecados y sobre esta parte de creer en el Evangelio. Jesús llama a 4 pescadores. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Entonces, esto ya lo habíamos platicado, que la mayoría de ellos ya sabían, ya lo habían oído tal vez hablar en alguna ocasión, y que ya sabían que él era el Mesías. Entonces es tan fácil como que les dice: pues sígueme porque estás escogido para ser seguidor del Mesías, ¿no? o de él, que ya hablaba del arrepentimiento de pecados. Y así como Juan el Bautista tenía sus discípulos, pues los estaba llamando para ser sus discípulos, ¿no? Y entonces Jacobo y Juan dejan a su papá Zebedeo con los jornaleros, ¿no? Entonces ellos se siguen haciendo lo de las redes. Y parece que les dice a Juan el Bautista, a Pedro y a su hermano, y más adelante, a un lado podría ser, estaba Jacobo y Juan. Dice: un hombre que tenía un espíritu inmundo. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús les reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Dice que con autoridad manda aún los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama
por toda la provincia alrededor de Galilea. Esto es como todo lo que hemos estado viendo hasta ahorita, es muy rápido de explicar porque pues ya hemos visto algunas de las partes, esto no lo habíamos visto. Sí. Entonces viene el Señor Jesucristo y en los días de reposo él acostumbraba ir a dar, pues a hablar con autoridad, no a dar doctrina con autoridad, como lo dice aquí, y no como lo hacían los escribas, que realmente pues, no sabían muchas veces realmente, ellos lo que hacían era transcribir, no se profundizaban tanto y tampoco tenían el Espíritu de Dios, entonces pues nada que ver un conocimiento con el otro. Entonces viene un hombre con espíritus inmundos y le dice, ¿no? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Fíjense, ya lo habíamos dicho, los demonios saben o conocen y tiemblan o algo así, ¿no? Le conocen y tiemblan. Como el de Gadareno, ¿no? El endemoniado Gadareno también. Sí, lo vamos a ver más adelante. El caso es que todos los demonios, se dice en los evangelios que todos los demonios cuando lo veían lo reconocían y le decían, ¿qué? Vienes a condenarnos antes de tiempo y demás. Y entonces le dice, ¿has venido a destruirnos? O sea, ya esperaban que fuese su juicio, ¿no? Su destrucción. Y entonces y les dice, sé quién eres el Santo de Dios. Entonces, ¿cómo es que la gente oía esto también de los mismos endemoniados y no se daba, como que no podían reconocer que era el Mesías y lo estaban diciendo los mismos endemoniados? No decían, eres el santo de Satanás, no, eres el Santo de Dios y vienes a condenarnos antes de tiempo. Y entonces pues él les decía, cállate y sal de él, ¿no? Y entonces pues el espíritu inmundo se sacude o lo sacude con violencia y se sale de esta persona. Entonces las personas sí habían oído que le había dicho que él era el Santo de Dios, que si iba a juiciarlos antes de tiempo, porque dicen ellos, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Pero qué ciegos son estos, qué nueva doctrina es esta, que estos ciegos, viendo todas esas cosas, no entienden, ¿no? Viendo no ven, viendo no ven, oyendo no oyen. Sí, así es. Entonces, esa era la nueva doctrina. No entendían, no podían entender, pero de veras que lo acabamos de ver cuando se le aparecen cuando va la guardia y les da el testimonio a los ancianos, a los sacerdotes, y ahora cuando está viendo la gente lo que está sucediendo y no alcanzan a comprender que no había otro santo de Dios. Le va a Clarice. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Inmediatamente le la fiebre y ella le salía. Vienen a la casa de Simón y de Andrés, ¿no? Su hermano. Y entonces la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, muy enferma, y entonces el Señor se acerca, la toma de la mano y la levanta. Y con eso ella se recupera y le sirve. El Señor no les dice nada. Entonces más adelante, ya lo habíamos visto, pero vamos a ver más adelante que la gente se atiborraba nada más para tocarlo, de tal manera que no los dejaba ni comer, ¿no? Entonces ese es el contexto, ¿no?
apenas estaba empezando y nada más con tocar a la gente los podía sanar. Dice, muchos sanados al ponerse el sol. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Ok, salud. Entonces, esto está muy fácil, nada más es que cuando llega la noche, traen a todos los enfermos y a los endemoniados, pero era tanta la gente que se juntaba que se agolpaba en la puerta de la entrada de la ciudad. En la puerta donde él estaba afuera, me imagino que de la ciudad, la gente se agolpaba ahí en la puerta, o sea, no podían ni pasar. Y entonces dice que sanaba a muchos, pero cuando estaba sanando, pues tenía que callar a los demonios por obvias razones. Como yo les decía, que escuches alguna vez 1, 2, 3 personas que escuchen el testimonio de un endemoniado, a que a todos los endemoniados que los estaba echando fuera fueran a dar testimonio, ahora sí que los demonios fueran a dar testimonio de que Jesucristo era el que estaba ahí, que era el Mesías, pues por eso no los dejaba hablar, ¿no? Entonces, porque tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. Entonces, si todos los demonios estuvieran dando testimonio, pues iban a hacer mejor trabajo que los que evangelizaban. Entonces, no podía suceder porque se tenían que cumplir las profecías, ¿no? Lo que habíamos platicado. Ok, después dice, Jesús recorre Galilea predicando. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Esto es muy importante. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole dijeron todos te buscan, ¿no? Le dicen, hallándole dicen, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Entonces, el Señor ya sabía que tenía mucho trabajo por hacer. Más adelante es cuando viene esa comisión que les da antes precisamente de entrar a Judea o a Jerusalén. Y es cuando les da esa comisión, ¿no? De que deben bueno, que eso vino él, y dice al final, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Lo mismo que habíamos visto anteriormente, ¿no? Había mucho demonio, ¿no? Sí, había mucha gente endemoniada, tal vez por las mismas idolatrías y la Mucha misma... gente endemoniada. Sí, por la idolatría y los ritos que hacían de entregar a sus hijos y todo ese tipo de cosas que eran bien paganas, ¿no? Puro endemoniado. Sí. Porque una cosa era... Sí, porque veo que para todo dijo que trataba. Sí, una cosa... Yo creo que aquí se caracterizaban dos cosas. Ciertos demonios... Se cree que las culturas antiguas a lo que adoraban o a lo que habían adorado como otros dioses habían sido parte de los ángeles caídos. Entonces las otras culturas adoraban a los ángeles caídos, que a fin de cuentas fueron los que fueron parte de los demonios de Satanás. Entonces en el momento en que ellos adoraban, digamos que a Tlaloc, se les ocurre adorar a Tlaloc. Y Tlaloc, si había sido uno de esos ángeles que había bajado y que había sido de los ángeles caídos, era un demonio, y esos ángeles, ese Tlaloc al cual adoraban, pues en un momento dado era un demonio. ¿Sí me expliqué, verdad? Sí. Entonces, de esa idolatría... Sí, pero había mucha gente que ponía. De esa idolatría que existía de generaciones antiguas a los antiguos ángeles caídos, eran la mayoría, pues eran demonios, ¿no?
y así se hacían ver, se veían como vampiros, como murciélagos, como las gárgolas, o no sé cómo se les llama, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Lo que es el Abadón y el Apolión, ¿no? Esa cosa, los dos príncipes de demonios que hay, que van a venir en el Apocalipsis. Entonces, más o menos así son las figuras de algunos de las cosas que adoraban en Egipto y en otras culturas. Entonces, precisamente por eso había mucho, yo creo que precisamente por eso pues había mucho endemoniado. Dice, Jesús sana a un leproso. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Se le encargó rigurosamente y le pidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Ok. Jesús le dijo que no lo divulgara porque ya era mucha la gente que lo seguía. Sí, ya era mucha la gente. Si así veíamos que se quedaba en la puerta de las entradas de la ciudad y así se agolpaba la gente. Imagínate una vez que sabe, porque también otra cosa que había es que por la falta de higiene pues había mucha lepra, y como la lepra era muy altamente contagioso, es algo así como el COVID, pero en lepra, entonces pues olvídate, todo el mundo leproso y todo el mundo con un endemoniado que hubieras curado o un enfermo que hubieras curado y ahora un leproso, pues olvídate. Se te duplicaba prácticamente el trabajo. Entonces, ¿y sabes por qué lo buscaban las multitudes, hermano? Porque yo creo que antes no había curación para la lepra. Sí, no. Un endemoniado, pues no cualquiera le sacaba los demonios, no sacaban los demonios. No, y la lepra era... porque no había quien sacara demonios, así. Solamente él pudo sacar los demonios. Y la lepra, pues no había curación para la lepra, y ni para otras enfermedades, porque pues ahorita está la ciencia, y aún con la ciencia a veces no, pues el cáncer y algunos no logran librar la enfermedad y otras enfermedades. Imagínense antes que no había ciencia, por eso eran las grandes multitudes, porque lo seguían a él, pero yo siento que lo seguían por necesidad y también por hambre, porque le daba de comer a aquellas multitudes. Entonces a él lo seguían más bien por necesidad. Sí, y el trabajo del Señor Jesucristo no era tanto suplir la necesidad ni de alimento, ni de sanidad, ni nada por el estilo, sino nada más usarlo como parte del testimonio de que él era el Hijo de Dios. Pero su verdadero trabajo de él era lo mismo, seguir el trabajo de Juan el Bautista, que era anunciar el arrepentimiento de pecados. Y después, cuando fuese manifiesto su muerte en la cruz y su resurrección, entonces el trabajo de la iglesia era predicar la salvación a través de Jesucristo, ¿no? Y el arrepentimiento de pecados. Entonces, esa era realmente la mecánica. Y sí, era tan contagiosa la lepra que precisamente en Éxodo o en Números dice que si hay alguien que haya estado leproso en una casa, que había que ver si el ladrillo no estaba manchado o poscaguado o algo así, con síntomas de la misma lepra, porque si tenía lepra, ahora sí que hasta la casa, si la casa tenía lepra, había que tirar toda la casa. Entonces, tan así era, era contagioso. Tan así de infeccioso era la lepra. Entonces, ok, entonces... Eso, acuérdense que
De hecho, acuérdese de que en el Antiguo Testamento, si estaban leprosos, eran echados fuera del campamento. No estaban, los mataban al campamento y eran inmundos, ¿no? Sí, no, y además ellos cuando veían que venía una persona, pues tenían que gritar que ellos eran inmundos, tenían que anunciarse de que eran inmundos Sí. para que la gente guardase también su distancia, ¿no? Para que se empezasen a hacer a un lado del camino y él a un lado del camino, del otro lado. Entonces, por eso les dice el Señor Jesucristo, ¿no? Mira, no le digas a nadie, sino nada más muéstrate al sacerdote y le ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó. Y esto pues para testimonio de los sacerdotes, ¿no? Testimonio de ellos, porque pues no, nadie más se suponía que debía de saberlo. Pero como él, por agradecimiento, lo difunde, pues entonces todo el mundo empieza a ir a buscarlo. Y después el Señor sana a un paralítico. Mándeme. Te digo que además era imposible quedarse callado, pues era un milagro que se había hecho en su vida. Es como ahorita, ¿no? O sea, el hecho de que tú digas, pues, que realmente te sientas algo agradecido con Dios, pues es algo que no puedes esconder. O sea, quieres que todo mundo, pues, lo sepa, ¿no? Y a lo mejor pase por lo mismo, por lo que tú pasaste. Entonces, en este caso, pues, este hombre no dice cuánto tiempo tenía enfermo, pero lo que sí dice es de que, pues, se había sanado. Entonces, yo creo que, bueno, ciertamente el Señor Jesús sabía que no se iba a poder quedar callado, pero pues también era la forma, así bien como dices, de agradecer, ¿no? Del hecho de mostrar que había alguien que podía limpiarte, porque al final del día, pues era una enfermedad que te alejaba de todos, ¿no? Que en este caso lo siento como la representación del pecado, te aleja y te separa de todos. Sí. Entonces, pues el hecho de ser limpio implicaba que ya podías estar con aquellos a los que, pues tu familia, a lo mejor si era casado, si tenía hijos, ¿no? Sí. Y eso pues era pues una grande salvación, como dice por ahí una alabanza, ¿no? Y como lo vemos, pues para él fue una salvación de esa enfermedad. Y quedarse callado. Pues aparte de eso, también yo creo que era la felicidad de que ya estaba sano. Yo creo que se sintió feliz. Sí. Y fue y lo divulgó. Sí, porque ya creo... estaba sano. ¿Quién no va a estar feliz cuando tenemos una enfermedad y vamos a estar felices cuando nos sentimos felices cuando ya estamos sanos, ¿no? Y eso fue lo que hizo de tanta sanidad que Dios se manifestó en varios, en endemoniados, en leprosos, en enfermos, en resucitar a los muertos, como a Lázaro, como a la niña. Entonces, su fama se acrecentó y por eso él ya no podía entrar ni a las ciudades, ya quedaba ya mejor lejos de las ciudades. Y aún así, donde quiera que estaba, la gente lo buscaba. Iban las multitudes y lo buscaban porque su fama se fue extendiendo a raíz de todos los acontecimientos. Sí, yo creo que alguien comentó, creo que fue Gelita, que en parte por agradecimiento, ¿no? Como que vuelve a ser como que el mismo principio del pecado. Al que más debe, más agradece, más ama. Al que más enfermo estaba, más ama, ¿no? Y así, al que más se le perdona, más ama. Así y así, al que más se le quita la carga, pues más ama. Y obviamente, pues, como dicen, no se puede uno quedar callado. Y pues era casi que obvio que lo iba a difundir, ¿no? Jesús sana a un paralítico. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Sí, perdón?
Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: esto tal cosa. Ok. Entra el Señor a Capernaum y está varios días ahí, bueno, algunos días. Y entonces sabían que estaba en una casa y toda la gente va y se atiborra ahí y ya no cabía nadie, ni adentro ni afuera de la casa, ¿no? Entonces vienen 4 personas, destapan el techo y por ahí bajan al paralítico. Entonces le dice el Señor Jesús, ¿no? Al verse que la fe de estos, se dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, casualmente, ya estaban los escribas sentados en primera fila. O sea, no cabía la gente y demás, pero los escribas ahí estaban. Esos no se la perdían. Yo creo que eran los que más aficionados eran más aficionados al Señor Jesucristo. Entonces, ellos empiezan a decir: oye, pues ¿cómo es posible que diga que sus pecados le van a ser perdonados, cuando sabían que solamente Dios podía perdonar pecados, ¿no? Y dice, está diciendo una blasfemia. Y lo dice más adelante, ¿no? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y entonces, Jesús sabía que estaban pensando esto, y entonces dice: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Le dice: ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Obviamente, pues tal vez fuera más fácil decir, tus pecados te son perdonados, ¿no? O sea, ya vete. Todo el mundo estaba siendo sanado por Jesucristo, pero no a todos les decía que sus pecados estaban siendo perdonados. Tal vez este paralítico tenía bastantes saberes y por eso le dice de sus pecados, ¿no? Pero mucha de la gente, todos eran pecadores, pero en este paralítico hace un énfasis especial de que sus pecados le son perdonados y que podía ya irse, que ya había sido sanado. Y entonces era parte de lo mismo. El Señor le estaba hablando de sus pecados para que precisamente los escribas lo juzgaran y para que él pudiera dar testimonio una vez más de el poder que él tenía y que él era el Hijo de Dios. Y le dice, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra. Fíjense, ya habíamos platicado que cuando él hablaba del Hijo del Hombre, prácticamente estaba haciendo referencia al Mesías, como diciendo, para que ustedes sepan que yo soy el Mesías y que soy el Hijo del Hombre y que tengo potestad en la tierra. Dice, en el 10 dice, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Primero les dice, para que ustedes sepan que tengo realmente potestad, que tengo ese poder. Se voltea y le dice al paralítico, toma tu lecho, le dice, toma tu lecho y vete a tu casa, ¿no? Y ya, lo sanó. Entonces, como ellos decían ciertamente anteriormente, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Si Jesucristo una vez más no hubiese sido el Mesías, Dios no hubiese permitido que se hubiese hecho el milagro consecuente, ¿no? O sea, lo que siguió. Entonces, pero como él era el Mesías y estaba dando evidencia de que él era el Mesías,
y aunque se los decía, estos no podían terminar de entenderlo. Entonces por eso él le dice, toma tu lecho y vete, ¿no? O sea, ya. Entonces tomó su lecho, dice al final, y salió delante de todos, y todos por supuesto se asombraron y glorificaban a Dios diciendo que nunca habían visto tal cosa, ¿no? O sea, nunca se habían visto milagros como lo que se estaba viendo en ese momento. Y hasta donde yo sé de la historia, creo que nunca se ha visto algo por el estilo. Entonces viene el llamamiento de Leví. ¿Sigo? Sí. Ok. Sí. Dice, después volvió a salir el mar y toda la gente venía a él. Volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. ¿Por qué? Pues porque ya le conocían. Él en Capernaum ya sabían qué onda y lo siguió. Ya sabía de la fama de él y de que él se decía el Mesías. Ya yo creo que era algo muy evidente para muchos de los judíos. Entonces aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido, o sea, de toda la gente que se había metido ahí, ¿no? Y estaban a la mesa con él comiendo, tal vez conocidos de Leví, por supuesto, ¿no? Porque no que están sentados todos a la mesa. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces yo creo que esa parte está muy clara. El Señor les dice que no vino a llamar a los justos a arrepentimiento, sino a los pecadores, ¿no? ¿No? Digo, perdón, no, dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces, yo creo que esa parte pues está muy, muy fácil de entender, muy obvia. Dice la pregunta sobre el ayuno. Y los discípulos de Juan y los Fariseos. Y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de boda ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo, y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos no se ha de echar. Fíjense, esta es una parte muy, muy rápida de enseñar. Ellos le preguntan por qué sus discípulos, los fariseos le preguntan que por qué los discípulos no estaban ayunando. Y entonces les dice, pues no ayunan porque están conmigo, se están preparando, están en las bodas con el esposo. Y entonces les dice él, pero dice, vendrán días cuando el esposo pues les va a ser quitado y entonces ya podrán ayunar, ya tendrán tiempo para prepararse espiritualmente, pero ahorita estaban precisamente con el que daba el espíritu. Entonces, ¿para qué el ayuno si el espíritu lo tenían fortalecido a través del Señor Jesucristo? Para eso es el ayuno, para fortalecerse en espíritu, menguar la carne y hacer crecer el espíritu. Entonces, en el momento en que el esposo estaba con ellos, que era el espíritu en todo su potencial, pues no necesitaban ayunar para recibir la fuerza del Espíritu, la administración del Espíritu, porque directamente se las daba el Señor Jesucristo. Y entonces dice, nadie va a coser un trapo viejo con uno nuevo porque al tirar pues lo va a romper.
y tampoco van a poner un cuero nuevo con uno viejo, porque en el momento de tirar lo van a romper también. Entonces le dice algo muy importante, como quien dice, ustedes que ya conocen, no les puedo dar algo bueno o algo nuevo, porque no va a servir, no lo pueden retener, no están hechos para esto. Y los dos ejemplos son lo mismo. Ustedes que ya conocen, que ya dicen, que ya hacen, pero que no llevan nada a la práctica, no pueden recibir esto, porque si lo reciben, lo van a desperdiciar, lo van a olvidar, como más adelante les da la parábola del sembrador. Entonces dice, lo van a desperdiciar, no les va a servir. Y entonces dice, pero los que son nuevos retienen las cosas nuevas. O sea, las cosas nuevas, para las cosas nuevas, para los que son nuevos. Y después dice, que pues entonces sí se les puede echar vino a los odres nuevos. Vuelvo a lo mismo, ¿se acuerdan que hablábamos de que el vino y el aceite muchas veces es comparado con la unción del Espíritu Santo? Y aquí el Señor como que hace énfasis en esa parte, ¿no? Ellos pueden recibir el vino, pueden recibir esa unción del Espíritu y retenerla, porque los otros ya están tan usados que no retienen nada, ni aunque les digan los demonios que Él es el Mesías, y ni aunque los ángeles se les paren en las puertas y se les sienten, y vengan los soldados a decirlo, no lo van a entender. ¿Sí me expliqué, verdad? Ok, y lo último dice, los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Entonces aconteció que al pasar él por los sembrados en día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Y entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no les es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando estuvo en necesidad? Cuando tuvo necesidad y sintió hambre, y él y los que con él estaban, como entró a la casa de Dios siendo Abiatar. Sí, ¿verdad? Siendo Abiatar, sumo sacerdote. Es que decía yo habitar, pero no era habitar. Siendo Abiatar, sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Ok, entonces, en algunas ocasiones cuando el Señor Jesucristo decía el Hijo del Hombre, como que parecía generalizar a los hombres en general. Pero cuando hablaba mucho de los milagros del Hijo del Hombre y demás, se refería más al Mesías encarnado. Esa es la impresión que a mí me da y lo que siempre les he dicho, ¿no? Entonces, bueno, aquí vuelvo a lo mismo. Ellos empiezan a arrancar espigas. Había cosas que ellos no podían hacer nada, ni cocinar, ni nada. Se suponía que todo lo tenían que hacer un día antes. Y entonces el día de reposo, y creo que solamente podían caminar, creo que 1 kilómetro o algo así. Entonces, ese es no recuerdo si 400 metros o 1 kilómetro, creo que 1 kilómetro. Entonces, el caso es que él les contesta, ¿no viste cómo David se mete en el templo y les da de comer a él y a los que con él estaban cuando tuvo hambre, que estaban prófugos de Saúl? Entonces, el caso, y aquí es algo muy que yo quería comentarles un poco, cuando los hijos, no recuerdo cómo se llamaba el sacerdote, cuando los que ponen incienso, que el Señor dice que qué incienso raro es este que los mata. Sí. El caso es que en ese caso, fíjense, ellos lo que hacen es poner incienso, pero se presume que ellos estaban alcoholizados, por eso se molestó el Señor, porque por eso fue que ellos se dieron el valor para poner cualquier tipo de incienso, y no el incienso que el Señor mandaba, ni tampoco bajo la doctrina o los cánones que estipulaba el Señor para preparar el incienso.
Entonces, como ellos ponen el incienso estando en estado de ebriedad, parece que por eso los mata, porque inmediatamente lo que sigue es que lo que dice la Biblia es que a partir de entonces dijeron que el vino no lo podían tomar los sacerdotes y demás. Ok, entonces por eso se presume eso, pero lo que voy es que el Señor, mientras que con el incienso puso un ejemplo muy directo, y yo pienso que fue por eso. En el caso de David no, y David era conforme al corazón de Dios, y su entendimiento era conforme a ese corazón y para alabarle y demás, y entonces David como que parece entender que el pan tiene cierto beneficio y cierto ritual, pero que en un momento dado él sí puede tomar de ese pan, porque el pan es algo simbólico que está hecho para beneficio del hombre, para mantener al hombre, y no para que el hombre mantenga las cosas doctrinales del templo, que es lo que dice el Señor, ¿no? El día de reposo fue hecho a causa del hombre, y no el hombre a causa del día de reposo, ¿no? O sea, fue para beneficiar al hombre, no para que el hombre justificara o beneficiara el día de reposo. Entonces, esto es algo muy como para meditarlo, como para pensarlo. Y bueno, espero haberlo platicado rápidamente, pero dejándoles la idea. Ok, pues eso es todo. Nos quedamos en el 3. ¿Va? Un último comentario, César. Claro. ¿No? Así, ya ves que decías de los milagros que Dios hizo y todo. Sí. Pues sí, porque, como dice, lo que es imposible para el hombre, para Dios no. Sí. Y, pues en mi caso, ¿no? Que decían que yo ya no iba a vivir y todo. Y como Dios me dejó mi vida y demás. Eso era, ¿no? Lo que quería decir. Sí. Sí, Es un Clarita. testimonio. Que sí, y qué bonito testimonio y qué bendición, porque después de que el Señor te deja vivir, tú te conviertes y se convierte tu familia, y si no mal tengo entendido, y bueno, aquí estás, ¿no? Conociendo más del Señor. Entonces el Señor te está permitiendo participar y conocerle y todo, y eso es una bendición. A veces Dios usa algunas cosas o usa a alguna persona para que toda la familia se convierta. Sí, yo creo que eso fue lo que pasó con Clarice, creo que alguna vez lo hemos platicado, por lo que yo sé, ¿no? Bueno, Lo correcto. ¿cómo dice Clarice? Que estás en lo correcto. Ah, ok. Sí, para mí muchas horas que mi familia se acercó a Dios. Sí, qué bueno, gracias a Dios. Sí. Ok, pues entonces, pues, ahora para despedirnos, Clarice, ya que estás en esas. Privilegiada. Por opinar al final, le toca orar. Señor Jesús, esperamos en esta noche por darnos la bendición de escuchar una vez tu palabra. Te pedimos que nos guardes y que todo a cambio alrededor nuestro para que nos guíes en todo momento y que tu Espíritu Santo nos guíe y nos proteja. Aún en las tentaciones sabemos que pues tú estás a nuestro lado, Padre. Te damos gracias por ello. En el nombre de Jesús, amén. 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 Pues miren, Amén. Marcos, a pesar de que se avienta en un capítulo medio evangelio de Mateo, de todas maneras nos leímos 3 capítulos contando del 28, el 1 y el 2 de Marcos. Entonces, pues no es poquito. Vamos bien. Gracias a Dios.
Nos vemos, que Dios les bendiga. Dios les bendiga. Igualmente, saludos, bendiciones. Bendiciones. Primero a sus Dios familias. el martes. Primero Sí, Dios. primero Vemos. Dios. Bye. Bye. Sí. Bye. Bye, que el Señor les Feliz bendiga. noche. Gracias. Igualmente.